Comienzo con la tercera parte de la introducción al estudio del riesgo y la rentabilidad. En esta oportunidad vamos a estar analizando las componentes del riesgo. Primero haciendo una lectura de los resultados de los ejercicios que estuvieron haciendo en Excel y luego sacando algunas conclusiones al respecto. Bien, en el primer ejercicio se nos pedía combinar dos activos, en este caso combinar una inversión en acciones de Google y una inversión en acciones de Netflix. Lo que hicimos acá es representar gráficamente la relación riesgo-rentabilidad para estos dos activos y los portafolios resultantes. En primer lugar, identificamos la relación riesgo-retorno para Google. Fíjense acá tengo a Google con un desvío del 6,29% y una rentabilidad esperada de 1,67. Esto me representa este punto que está aquí, en rojo. Y si considero a Netflix, me tengo que mover hacia la derecha en la escala de riesgo. ¿Por qué? Porque Netflix tiene un desvío superior en 1,17% y hacia arriba en el eje de la rentabilidad esperada. ¿Por qué? Porque también entrega una rentabilidad esperada superior del 3,33%. Y eso me permite identificar este otro punto que está acá. Bien, si yo combino esos dos portafolios, esos dos activos, al tener correlación menor a 1, las combinaciones van a caer sobre una curva, que es esta curva verde que está representada en el gráfico. Si los W son positivos, todas esas combinaciones que haga van a caer entre los dos puntos, o sea, en esta sección de acá, ¿sí? Esto es si los W son positivos, o sea, si no hay ventas cortas. Ahora, si yo me quiero mover fuera de este rango, es decir, por ejemplo, hacia acá arriba, voy a tener que adoptar una posición short, o sea, vender en corto Google y comprar más de Netflix. Y eso me va a permitir irme más allá del límite establecido por la relación riesgo-retorno de Netflix. Entonces, estos es algunos detalles importantes. Otro detalle importante es, bueno, ¿qué sucede cuando trabajo con más de dos activos? Que es el ejercicio siguiente. Entonces, veamos qué sucede. Cuando consideramos más activos, en este caso son 5 activos, fíjense lo que ocurre. Sigo en el mismo gráfico, ¿no?, de relación riesgo-retorno. Acá están representadas todas las combinaciones riesgo-rentabilidad de cada uno de los títulos considerados individualmente. Tengo por acá arriba Mercado Libre, Netflix, Google, Facebook y acá Microsoft. Si yo combino todos estos activos en un portafolio, esas combinaciones van a caer en una curva que se va a encontrar más a la izquierda de la verde. O sea, me va a combinar más activos o incorporar más activos al portafolio, me va a permitir diversificar más los riesgos, por lo tanto voy a poder encontrar combinaciones de esos activos que me reporten un menor desvío. Todos estos portafolios que caen en este caso sobre la curva roja se denominan portafolios de mínima varianza, que surgen de combinar estos 5 activos siempre resolviendo el ejercicio de optimización que le sugerí, que es minimizar varianza. Entonces, si yo busco portafolios que minimicen la varianza sujeto a distintas rentabilidades esperadas, me voy a ir posicionando a lo largo de esta curva roja, ¿sí?, en distintos puntos. Entonces, repito, todos los portafolios que se encuentren sobre la curva roja se denominan portafolios de mínima varianza. Dos puntos, entonces, como conclusión muy importantes. Fíjense que ahora, al combinar más activos, o sea, más de dos activos, los portafolios que surjan de esa combinación obviamente no van a cruzar a cada uno de los puntos, sino que van a caer sobre una curva que envuelve, ¿sí?, a todos los activos que están
gráficamente representados. El segundo punto importante, si yo optimizo, es decir, minimizo la varianza sujeto a distintas rentabilidades esperadas, me voy a poder posicionar en distintas secciones de esa curva roja. Y si se quiere, como tercera conclusión, evidentemente la incorporación de activos a un portafolio con correlaciones menores a 1 van a ir permitiendo diversificar los riesgos asociados a la inversión. ¿Sí? Va a permitir ir eliminando riesgos conforme sumamos más activos a la cartera. Bien, si nos concentramos en la curva roja ahora, vamos a ver que no todos los portafolios que se encuentran sobre esa curva son de nuestro interés. En primer lugar, en el ejercicio se nos pidió identificar lo que se conoce como portafolio de mínima varianza global, ¿sí? Que es este que está acá. Estas son las composiciones. Esta es la composición del portafolio. Cuánto tengo que invertir en cada activo para posicionarme en este punto verde que está acá. 22% en Facebook, 15% en Google, Microsoft 6%. Tengo una posición short en Netflix del 5% y 3% en Mercado Libre. Bueno, este portafolio de mínima varianza global es el portafolio que me permite alcanzar el menor riesgo posible, combinando únicamente estos 5 activos. O sea, es la combinación de menor desvío posible. Y en la curva roja es este punto que se encuentra acá, ¿sí? Y claro, ese portafolio de mínima varianza global, fíjense que divide a esta curva en dos secciones bien diferenciadas, una que se encuentra por debajo y otra que se encuentra por encima. Bueno, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es lo siguiente. No todos los portafolios de mínima varianza son eficientes. Por ejemplo, si yo estoy buscando un portafolio que tenga un riesgo medido a través del desvío del 7%, puedo ir a la curva y voy a encontrar dos. Uno que se encuentre por acá abajo y otro que se va a encontrar por acá arriba. ¿Sí? Ahí. Son dos portafolios de frontera que me reportan un riesgo medido a través del desvío del 7%. Ahora, ¿son los dos eficientes? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque este portafolio que está aquí abajo me va a entregar una rentabilidad esperada sensiblemente menor que el portafolio que se encuentra aquí encima. Con lo cual, siempre vamos a preferir para un mismo nivel de riesgo aquellos portafolios que nos reportan mayor rentabilidad. Entonces, el portafolio de mínima varianza global me divide a la curva que representan los portafolios de mínima varianza en dos. Una sección que no es eficiente, que es la sección que va hacia abajo del portafolio de mínima varianza global, y una sección que es eficiente, llamamos frontera eficiente, que son los portafolios que se encuentran desde el de mínima varianza global hacia arriba. ¿Sí? Son aquellos en donde para cada nivel de riesgo se maximiza la rentabilidad. Bien, finalmente vamos a reflexionar sobre los límites de la diversificación. Es decir, cuánto riesgo puedo eliminar conforme voy incorporando activos a una cartera. ¿Sí? Y si armo una cartera, un portafolio enorme con muchísimos activos, bueno, ¿elimino completamente el riesgo? Esa es la pregunta. Entonces, para dar una respuesta, vamos a definir al riesgo total de un portafolio como la suma de dos elementos, lo que se conoce como riesgo propio, riesgo único o no sistemático, que es aquel riesgo que se origina en factores que afectan a las empresas en términos individuales. Por ejemplo, una sequía va a afectar a empresas del sector
agropecuario asociadas a la zona afectada. Mientras que, por otro lado, tenemos el riesgo de mercado, también conocido como riesgo sistemático. Ese riesgo sistemático o riesgo de mercado se va a originar en factores que en mayor o menor medida afectan al conjunto de la economía, es decir, a todas las empresas. Como puede ser un escenario de evaluación constante o de inflación constante. Es decir, que tiene su origen más en factores macroeconómicos. Bien, ahora vamos a representar en un gráfico la evolución de este riesgo total conforme vamos incorporando títulos a un portafolio. En el eje horizontal represento el número de títulos que integran la cartera y en el eje vertical el riesgo medido a través del desvío estándar del portafolio. O sea, el riesgo total, ¿sí?, de ese portafolio. Bien, conforme vamos sumando activos a la cartera, imagínense que acá empiezo, no sé, con 5 activos, 6 activos y así hasta un portafolio más grande, como puede ser de 100 activos o más. ¿Qué va a ocurrir con ese riesgo total? Ese riesgo total va a ir disminuyendo hasta alcanzar un límite. Va a ir disminuyendo hasta alcanzar un límite. La porción del riesgo total que se va a ir eliminando es el riesgo propio, ¿sí? Ese riesgo que se vincula a factores que afectan a las empresas en términos individuales. Y lo que no vamos a poder eliminar es completamente ese riesgo de mercado, ¿sí? Ese que se origina, como les decía antes, en factores que afectan en mayor o menor medida a todas las empresas. Bien, por lo tanto, para el inversor, el riesgo que más lo desvela es el riesgo de mercado, porque el riesgo propio lo va a poder ir eliminando mediante la diversificación. Entonces, el riesgo de mercado es muy importante tenerlo presente e ir monitoreándolo. Ese riesgo de mercado se puede disminuir si estoy hablando de un inversor que opera únicamente en la plaza local. ¿Yo puedo disminuir el riesgo de mercado Argentina? La respuesta es sí. Lo puedo hacer apelando a una diversificación global, es decir, abriendo mi portafolio activos que operan en otras economías. Y de esa manera podemos disminuir el riesgo de mercado que tiene un inversor que no puede diversificar, si se quiere, en su portafolio en otros países. Entonces, esto es un conjunto de conceptos muy importantes, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la diversificación? El concepto de riesgo total de un portafolio y de sus componentes. El riesgo de mercado es el más importante, es el que no puedo diversificar mediante la incorporación de títulos con correlación menores a 1 dentro de una cartera. Por lo tanto, es el riesgo que me importa como inversor, el que voy a monitorear es el que me va a desvelar. Como vamos a ver más adelante, los modelos que relacionan riesgo-rentabilidad y que me permiten determinar, por ejemplo, para un proyecto o una empresa, en función de mi exposición al riesgo, cuál es la rentabilidad que debería demandar, van a ver que son modelos que únicamente premian exposición al riesgo de mercado, porque se asume que el riesgo propio el inversor lo va a eliminar diversificando, con lo cual ese es un concepto importante. Bien, y como recordatorio, dada la encuesta que hicimos ahí en Telegram, les recomiendo leer capítulos 8 y 9 de Billy Myers, ¿sí?, para ya encarar el próxima clase, que es una clase que va a estar enfocada no ya en portafolios, sino en modelos que vinculan riesgo con rentabilidad, que se utilizan para la determinación del costo del capital de una empresa. Es decir, en función del riesgo al cual me someto por invertir en un negocio o en un proyecto de inversión, cuál es la rentabilidad que debería demandar en consecuencia. Eso es lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro.